I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy iniciamos nuestra sección de una historia en 3 partes. A través del ejemplo de hombres bíblicos en sus historias, aprendemos de la palabra del Señor en lecciones objetivas para nuestras vidas. Esta semana vamos a ver la historia de José, pero el tema de esta semana será el plan de Dios sobre una vida. El plan de Dios sobre una vida. La historia de José es una historia riquísima que nos va a mostrar el perfecto plan que tiene Dios sobre la vida de los suyos. En ese perfecto plan hay una palabrita clave que es la palabra propósito. En el propósito de Dios, muchas veces Dios va a actuar de maneras incomprensibles para nosotros, inciertas quizás en algunos aspectos, pero en plena certidumbre desde la perspectiva divina hacia los suyos. ¿Qué mejor que la historia de José? Entonces, vamos a ver en esta primera parte de esta historia, cuando José es vendido por sus hermanos. Vamos al contexto de Génesis capítulo 37. Mientras lo busca, voy a contextualizar. Obviamente estamos hablando de los hijos de los descendientes de Jacob. Tuvo muchos hijos e hijas, pero 12 son los fundamentales, porque iban a ser los que se denominan patriarcas o descendientes de los patriarcas. Serían los principales hombres usados por Dios para definir las 12 tribus que serían finalmente el núcleo que compondría la formación del pueblo de Israel. José, uno de los menores, sería muy importante, y escúchelo bien, porque sería el hombre usado por Dios para permitir la formación de Israel en las mismas entrañas de Egipto. Pero para que esto se concretara, Dios tenía un plan sobre la vida de este hombre, y a través de este plan podemos nosotros también extraer grandes lecciones. José fue muy amado por sus padres, y esto provocó también la envidia de los hermanos. Los hermanos muchas veces desearon incluso matarlo. Era común en esos tiempos que los hombres tuvieran más de una esposa. Entonces había relación de medios hermanos y surgían celos incluso cuando llegaba el momento de la repartición de las herencias. El tema es que Dios tuvo un trato muy especial con este hombre desde muy niño. Y lo que vamos a ver ahora es justamente cuando los hermanos lo terminan vendiendo. José es vendido por sus hermanos. Génesis capítulo 37, y vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra del Señor, y voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía.
Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños, sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso tendremos yo y tu madre y tus hermanos, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y les dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Amén. En estos varios versículos que hemos leído está el grueso de esta historia, pero detrás de eso está el plan de Dios, de una manera extraordinaria. Dios se haría grande sobre la vida de José. Dios se haría grande sobre la vida de José. De tal manera que Dios, en este plan tan extraordinario, permitiría varias cosas sobre la vida de este hombre. Los hermanos planeaban matarlo, pero Dios, como tenía un plan extraordinario, lo impide y provoca que los hermanos lo vendan, precisamente a mercaderes, descendientes de Ismael, a mercaderes que iban hacia Egipto, porque allá estaba el plan de Dios sobre la vida de José. Pero para desencadenar esto, Dios mismo permite que los hermanos envidien a José. La túnica multicolor habla de la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios sobre la vida de José.
también habla del pacto que sería establecido y José como la punta de lanza que sería llevado a Egipto para preparar el terreno para sus hermanos. Extraordinario lo que Dios hace. Ahora, mire, la primera lección objetiva que podemos aprender para evitar daño sobre nosotros es ser reservados, no abrir el corazón. José recibía muchos sueños de parte de Dios, eran sueños proféticos. Tanto la idea de las gavillas que se doblaban delante de él, como el sol, la luna y las 11 estrellas, hablaba de que sería el hombre puesto como gobernador de Egipto, donde su propia familia tenía que en su momento reconocer su culpa, pero también postrarse ante José en el sentido de que sería el hombre usado por Dios para preservar a su pueblo y poder también permitir que sus hermanos y sus parientes fueran realmente introducidos a la tierra donde Dios les daría formación. Y los varios elementos que aquí vemos, cómo este hombre en el plan perfecto de Dios es echado a una cisterna y después vendido como un vil esclavo. Entonces, hay dos lecciones también clave fuera de la de ser cuidadosos en abrir nuestro corazón. Cuando muchas veces tocamos fondo, como ocurrió con José, en el perfecto plan de Dios sobre los suyos, es cuando nosotros vamos a ser proyectados en el propósito de Dios para el cumplimiento efectivo del plan de Él sobre nosotros. Cuando a veces somos vendidos por los hermanos, es porque Dios nos va a comenzar a usar. Entonces, vamos a aprender hoy 3 grandes lecciones objetivas en el plan de Dios sobre sus hijos. Número 1, cuando la gracia de Dios está en nosotros, como sea se va a despertar envidia, como sea. Pero es bueno también que seamos cautos y reservados en nuestras experiencias espirituales. Número 2, cuando sintamos que estamos tocando fondo en algo, a no ser por causa de pecado, significa que Dios está permitiendo el tiempo del pozo seco de tocar fondo para que ese sea el trampolín que nos va a proyectar en su perfecto plan hacia la meta que ha trazado sobre nuestras vidas. Y número 3, muchas veces lo que parece muy negativo sobre nosotros, Dios lo transforma en una gran bendición de proyección futura. Parecía muy negativo que sus hermanos hayan vendido a José, sin embargo, era el tiempo para la bendición sobre la vida de este hombre. La historia de José, ¿no será también la tuya? Saludos de paz, amor y bendición de parte del Señor sobre nuestras vidas. Bendiciones. And I know my Lord's gonna lead me out.